Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Alicia. Desde ya agradecido a usted por la discusión, que es súper importante. Y bueno, por ahora en la lucha y acompañando a los trabajadores para encontrar un causa de esta situación. Uh-huh. Aparecen inicialmente muchísimas preguntas vinculadas con la cosa más técnica, digamos, una cosa que nos hemos venido planteando con Alicia desde el principio. El caso de Tapebicuá le cabe a otras empresas que forman parte del mismo grupo, que es Tapebicuá Investments, que es este grupo que controlan, al menos en los papeles, 3 nombres, entre ellos Urtubey, empresa que ha presentado un pedido de quiebra, pero al mismo tiempo le han presentado a acreedores lo mismo. Este escenario, ¿cómo contamina la situación concreta de Tapebicuá Virasoro? Mira, lo que nosotros... la cuestión es la siguiente. Ellos entran en una crisis muy profunda. Hace ya unos meses hacen una presentación de una especie de tratar de sortear esta situación, digamos, con un procedimiento preventivo de crisis para obtener alguna reducción salarial, de modo de sortear los escollos. Y a partir de ahí se rechaza, el sindicato, que es el que interviene en su momento, rechaza porque obviamente también presionado por los propios trabajadores, porque la reducción que planteaban era descabellada, ¿viste? Hablaban de pagarle un 30% nada más del salario a los trabajadores. Y a partir de ahí, bueno, el conflicto empieza a escalar hasta que finalmente ellos deciden suspender a la gran mayoría, sino a todos los trabajadores, alegando justamente que esta crisis, que por supuesto nosotros la rechazamos porque la crisis no terminó de ser acreditada, sumado a que de los balances surgen algunas cuestiones o algunos manejos bastante, valga la redundancia, cuestionables desde el punto de vista empresarial, ¿viste? Te diría hasta ciertos vaciamientos. Por ejemplo, te doy un ejemplo que para que sea lo más simple posible. Hay hace un par de años, Tapebicuá, la empresa sería controlada, le hace un préstamo de $6 millones a Celulosa, que es la controlante, y después le termina condonando esa deuda, claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Que es algo insólito, no tiene una explicación lógica de por qué ellos se manejarían así. Después hay estos 3 accionistas, cuando aparentemente advierten que sus ganancias empiezan a reducirse, se nombran directores para cobrar como directores, ¿me entendés? Hay como un montón de cuestiones que no tienen que ver con el ámbito, por lo menos no con... Es decir, sería que esto responde solo a la crisis que atraviesa el país, sino también hay manejos que son muy cuestionables dentro de la empresa a través de tanto de la controlante como la controlada, ¿me entendés? Entonces todo esto fue empujando hasta este año, donde las cosas se pusieron difíciles, como en todo el país, y ellos terminan arribando a esta situación que también, y esto lo aclaro, cuando se hace esa propuesta de acuerdo, ¿no? Se hace una contrapropuesta donde se planteaba que en lugar de que esa quita se haga a los sectores más, si se quiere decir, más bajos dentro de lo que es el escalafón, que se haga una especie de cuestión más equitativa de eso, esa es la palabra que se utiliza en la propuesta, donde los niveles jerárquicos también hagan un esfuerzo, porque tenía toda la lógica, porque los niveles jerárquicos, la distancia salarial es enorme. Entonces se hace un planteo de, bueno, ya que vos me alegás que estás en una crisis, vamos a esforzarnos todos, porque si no salimos de esta, y eso también es rechazado. Y obviamente que a partir de ahí la cosa, viste, escaló, porque lo que sintieron los trabajadores es que ellos querían un esfuerzo extraordinario, pero querían que lo hagan solo ellos, claro. Digamos, ¿me entendés? Y hoy la planta está paralizada. Decían, no se acreditó suficientemente la crisis. ¿Y qué es lo que acreditaron? ¿Cuál es la situación hoy de la empresa? Mira, para vos hacer el preventivo de crisis tiene una característica que vos lo que tenés que demostrar es que realmente se trata de una crisis externa y que no tiene que ver con tu propio mal manejo de los recursos, ¿se entiende? Porque si no, cualquier empresario, que desgraciadamente sucede,
podría decir, mira, yo durante los próximos 3 meses les voy a pagar la mitad del sueldo, total, yo te alego que estoy en crisis, ¿entendés? Y en realidad tiene que ver con que el tipo, que acá hay algo de esto, sacaron no sé, se le ocurre sacar la plata, enviarlo un rato y después sacarlo para afuera, ¿me entendés? Y eso termina afectando, y por eso no se aprobó, porque se entendió que en todo lo que ellos alegaban de la supuesta crisis no respondía todo a una cuestión externa, que sí es cierto que está y que golpea a todas las empresas del sector, pero también pasa por otro tipo de elementos que por eso no se termina. Además que la propuesta era muy mala, porque ellos decían, bueno, nosotros vamos a reducirle el 30% a esta masa gigantesca de trabajadores cuyos salarios ya son bajos porque el convenio no es alto y es una realidad, pero no planteaban un esfuerzo compartido, es decir, determinados sectores no se tocaban los sueldos, ¿me entendés? Y entonces obviamente que era como una cuestión muy especial, fue muy mal planteado. Y también nosotros, a ver, lo que hablábamos con los muchachos, inclusive les decía yo, mira, acá o realmente fue muy mal planteado, es decir, una negligencia enorme al momento de plantear el concurso, o esta gente lo planteó tan mal para finalmente arribar a esta situación, de modo que, viste, que de forzar la situación del pago de salario o la suspensión en el pago de salario. Ahora, con el pedido de quiebra que han presentado acreedores, el caso de una enorme empresa brasileña que para celulosa, no solo para todo el grupo en total, ¿no? ¿Esto cómo impacta en la causa en sí y en la situación de los trabajadores de Tapebicuá Aserradero o Tapebicuá Forestadora? Mira, en principio recordar que aunque sean controlantes y controladas, no dejan de ser empresas independientes. Ajá. Y segundo, que eso es lo que ellos presentaron fue el concurso preventivo, es decir, el concurso de quiebra. La idea de ese concurso es evitar la quiebra. ¿Se entiende? Es decir, lo que se hace con el concurso es cuando una empresa, y de hecho esa es la diferencia, cuando yo tengo una empresa que es rentable, pero que por algún motivo externo, normalmente, yo caí en un déficit tan grande que me cuesta seguir. Entonces el objetivo del concurso es decir, bueno, vengan todos los acreedores, vengan todas las masas, vamos a tratar de arribar a un acuerdo, porque yo les puedo garantizar que cumpliendo de esta manera, donde todo el mundo va a ceder algo, yo voy a salir adelante, yo garantizo que están dadas las condiciones y de paso evito que la empresa quiebre en el sentido. Entonces, ahora, y también otra de las cosas que resultó bastante chocante para los trabajadores, porque de acá de Tapebicuá, es que en una de las audiencias del Ministerio de Trabajo se plantea esto, es decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero necesitamos que ustedes nos den acceso a sus cuentas, a los ingresos, a los egresos, números, para ver los números. Y hubo una negativa tan tajante que obviamente no terminó más que agravar la situación, porque yo creo que si vos estás diciendo, bueno, mira, aguantame que tengo este lío, y vos decís, bueno, está bien, perfecto, vamos a ver, mostrame un poquito a ver cómo está tu ingreso, y la negativa fue tan tajante que directamente, obviamente, que sembró un manto de dudas respecto a qué se estaba haciendo o qué se hizo en los últimos meses con el dinero que salieron de las ventas. Eso también agravó ese hermetismo. Estamos hablando con el doctor Sebastián Costas, que es abogado de los trabajadores de Tapebicuá. ¿Con quiénes están negociando? Si uno imagina, acá debe haber sindicatos, debe estar el Ministerio de Trabajo, el gobierno de Corrientes, que aportó dinero en los últimos días. El municipio de Virasolo, porque este debe ser un drama social impresionante, digamos. Seguro. ¿Cómo es esa escena de...? Ahí hay un montón de integrantes. El municipio y los vecinos, obviamente, que aportan desde lo que pueden, con mercadería, con ayuda, medicamentos, porque muchos trabajadores se quedaron sin obra social. Y hay casos que son muy dramáticos, no los que están con el sindicato, porque el sindicato entiendo que garantizó la obra social, pero sí algunos que tenían prepagas, quedaron, que se hicieron unos planteos ya de amparos judiciales para tratar de dar vuelta a esa situación, más los casos más graves, porque hay personas que tienen enfermedades terminales y otros que están con tratamiento oncológico. Entonces la situación ahí es realmente muy delicada. Entonces ahí es donde intervienen los actores
las locales para tratar de paliar esa situación. Por parte del gobierno de Corrientes hubo una ayuda de 250.000 pesos, creo. Entiendo que ese fue el monto que depositaron, y va a haber otra igual. El Ministerio de Trabajo sí, la verdad que nos particularmente somos críticos respecto a esa intervención, porque no estuvo activo, fue como un mediador imparcial, y nosotros en ese sentido sí, nos mostramos críticos, no al gobierno ni a la política ni nada, sino a que realmente esperábamos que tuviera una actitud mucho más activa en la crisis, considerando que hay tantas familias, digamos, que se han quedado sin sustento. Esperamos que iba... pero sí, la verdad que hubo... La palabra es una conducta, una actitud imparcial, ¿viste? Que me parecía que en este caso ameritaba otro tipo de postura. Pero bueno, es una política de ellos, ahí nosotros no podemos intervenir más que asistir a las audiencias, pero sí, no hubo en ese sentido un apoyo o una postura más del lado de la parte más débil, que obviamente que son las familias, que nos hubiera gustado que tuvieran una posición, por lo menos, no la solución, porque claramente no la tienen, pero sí una postura un poco más exigente con la empresa. Uno de los factores, lo hablábamos hace unos días en una de las charlas que tuvimos con los delegados, es la antigüedad de muchos trabajadores. Nos decían, bueno, que hay trabajadores de más de 20 años de antigüedad y no son pocos. Son muchos, de hecho hay una masa muy grande que tiene más de 15, algunos tienen 20, más de 20 años, y la verdad que todos seguían prestando sus tareas, y de hecho hubo mucho ánimo de colaboración, porque inclusive cuando esto empezó a aparecer los primeros elementos de la crisis, ellos ya cobraban el sueldo en 2 cuotas, y todos siguieron yendo a trabajar, digamos, porque no hubo como una actitud, si se quiere decir, combativa desde el principio. Terminaron como terminaron en las manifestaciones y en el bloqueo de la empresa, cuando la cosa llegó a un extremo donde realmente lo suspendieron sin goce de sueldo. Sebastián, ¿y cuál es la estrategia jurídica, digamos? ¿Cuál es el planteo que se está haciendo? Teniendo en cuenta... Nosotros fuimos por 2 vías. 2 vías. Por un lado, lo que hicimos fue presentamos un amparo, tuvimos la colaboración del sindicato para presentar un amparo sindical de manera que sea de manera colectiva, para que se deje sin efecto esa suspensión que ellos habían marcado, porque vuelvo a insistir, ellos no lograron acreditar, no fue aprobado el preventivo de crisis, por ende ellos no podían alegar legalmente esa crisis como mecanismo para fundar la suspensión. ¿Sí? Hoy en día, pasado ese tiempo, en el día de hoy, ellos no retomaron la suspensión, es decir, en el día de hoy la empresa manifiesta no estar en condiciones de operar, pero tampoco los trabajadores están suspendidos por esta causa, por ende todos los sueldos o los salarios se estarían devengando y van a ser adeudados, pero de todos modos simplemente es una cuestión de deuda, más allá de que la empresa no esté operando. Entonces se presentó un amparo sindical para que se deje sin efecto esa suspensión y se ordene el reintegro de todo. Eso está tramitando en la Cámara de Apelaciones de Santo Tomé. Y por el otro lado, una denuncia penal para tanto los directivos como para la gerencia por la retención indebida de los aportes. Porque eso, a partir del control que fue surgiendo, empezó a surgir que no era desde ahora, sino que 2 meses antes ya ellos no estaban haciendo los aportes. Por eso que empezaron a caer las suspensiones de los servicios de las prepagas. Cuando se reclamó, dice, pero vos tenés que garantizarme 3 meses, la prepaga dice, sí, pero hace ya más de 2 meses que no me vienen pagando. Claro. Y la empresa manifiesta que no quiere seguir en la zona. No, ellos manifiestan, y vuelvo a insistir, ahí vuelve a aparecer esta falta de explicación. Ellos no manifiestan que es inviable. ¿Me entendés? Ellos alegan una crisis y ahora lo que manifiestan todo el tiempo y están esperando es la llegada de un inversor, o sea, de un comprador de parte de la empresa, que en teoría es lo que permitiría volver a operar, ¿viste? Como si fuera que alguien va a comprar ciertas acciones de la empresa,
saldará cierta deuda y a partir de ahí la volverá operativa. Eso es lo que, y que inclusive estuvieron comunicándose para permitir que determinadas personas interesadas puedan entrar a mirar la empresa, pero no, hoy en día no son más que especulaciones, ¿viste? No claro. Tenemos nada concreto. De hecho, la denuncia que presentó quien estaba encargado de reestructurar la deuda, un banquero, dice que hubo maniobras de los propios 3 dueños de todo este grupo empresarial de transferirse acciones de modo que alteran el control de la empresa y cualquier acuerdo que llegue de afuera va a ser con alguien que beneficie más a los propios empresarios que a los trabajadores. Digamos, esta es una denuncia concreta presentada, este es un riesgo que se corre. Sí, mira, yo creo que acá hubo una actividad no diría corrupción porque probablemente esté amparada dentro de los términos de la ley, pero sí hubo maniobras, viste, que rozan la ética y que claramente perjudicaron a los trabajadores y perjudicaron la funcionalidad de la empresa, viste, es como que tomar una empresa y decir, mira, le vamos a sacar todo lo que sea posible, no vamos a cuidar a la empresa, y creo que ese es el mecanismo y supongo que Celulosa debe estar en la misma, ¿viste? Afectado por lo mismo, por esta misma maniobra. Por ahora los trabajadores están en protesta más que nada para acelerar, porque nosotros en algún momento se planteó, digo, bueno, si no se va a reabrir, se pide la quiebra, en todo caso manifiesten la realidad, y ellos siguen sosteniendo que la aparición de un inversor puede, digamos, encarrilar esto de vuelta, lo que volvemos a lo mismo, lo que nosotros, que la idea es plantear algo ahí en cuanto a eso, una medida preliminar o algún tipo de acción para tratar de acceder a esos últimos movimientos, porque nosotros tenemos el balance del año pasado, para ver qué pasó, porque en definitiva ellos dicen, bueno, nosotros somos producto de la crisis, pero no terminan de definir bien dónde está la maniobra que genera el déficit tan grande que hoy están sin poder operar. Claro. Yo recuerdo haber charlado acá, nosotros en este programa hablamos muchas veces con los pares sindicales de los correntinos aquí en nuestra provincia y nos decía que el caso de Tapebicua no es nuevo, o sea, viene arrastrando desde hace un tiempito hasta esta parte, estas manifestaciones de crisis de parte de los dueños. Sí, y de hecho es algo muy llamativo, y lo digo llamativo de otra forma, para no generar ningún tipo de situación, pero es muy llamativo que ellos deben estar ya en la tercera crisis grande. La otra, una fue pandemia, pero bueno, se entendía un contexto. Tuvieron otra anterior y tuvieron una anterior. Pero sí, siempre lo llamativo es que tenemos a la misma gerencia continuamente, a los mismos involucrados, ¿viste? Es llamativo que no haya una renovación de autoridades y que se produzca esta especie de bloqueo de información que llama la atención, digamos, porque en definitiva no tenés bien en cuenta para dónde se están direccionando. La empresa el año pasado ya estaba como en una reestructuración, la verdad es esa, porque habían despedido a varias personas, la habían pagado la antigüedad, pero supongo que también, viste, ellos lo que alegan es que parte también de las ventas alegan el dólar, digamos, que bueno, todo el mundo sabe que tiene cierto, por lo menos los economistas, no cierto nivel de atraso, lo que afecta a las exportaciones, y después la obra pública, que al estar paralizada, también genera esto, pero bueno, los trabajadores desde ellos dicen, mira, acá se seguía vendiendo hasta el último día. Claro. Es decir, acá seguían saliendo camiones para la venta. Es decir, nosotros en ningún momento advertimos que la empresa dejó de vender. Claro, estuviera haciendo stock, por ejemplo. Exactamente, de hecho ellos mismos, porque todos están ahí en la planta, todos coinciden en que de hecho hubo otros momentos donde había stock y donde se notaba que había cierta paralización, pero en este momento eso no estaba pasando, los camiones seguían saliendo. Ahora este parate también debe generar complicaciones extras pensando hacia adelante. Yo creo que sí, yo creo que realmente tiene que... Mira, acá la solución es que haya una real reestructuración de toda la empresa, un control. Nosotros lo que propusimos en algún momento para generar un acuerdo, que también fue rechazado, era un veedor externo para, controlar, a ver qué está pasando, a ver dónde están los baches y si realmente estamos... Porque si no, esto
aunque se arregle, y ojalá que sea así temporalmente, nos vamos a volver a encontrar dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque si vos no, atacás el problema, a ver dónde se está yendo, qué son las malas maniobras financieras, y ni hablar de todas esas condonaciones de deuda que no tienen ninguna explicación lógica, que uno lo puede advertir en los balances, están ahí, y cuando le preguntaste dicen, bueno, pero es una maniobra entre empresas que no tiene, a ver, es llamativo en una empresa que hoy está en estas condiciones que genere esa maniobra, que claramente con esa, nosotros lo habíamos puesto más para ejemplificar que como solución, que con ese dinero se hubieran pagado los sueldos de todas las personas durante un año, al cambio de hoy, claro. ¿Me entendés? Claro. O sea, para que te des una idea de cómo afectan este tipo de operaciones, que no es normal. Yo inclusive estuve hablando con algunos colegas de otras provincias que conozco, que, viste, y yo me decía, mira, no es normal alguna condonación de deuda entre controlantes y controladas. No es algo habitual, inclusive con contadores, viste. Obviamente que esto fue una maniobra fraudulenta, pero que no se la puede denominar así legalmente porque está amparado por la ley, es una herramienta que está ahí y la pueden usar. Sebastián, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la Costó, pero lo logramos. Costó. Un poco para aclarar también y para contextualizar, como decíamos, este conflicto, y seguramente vamos a volver a conversar, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, y obviamente más que nada por la discusión es importante que se sepa, hay 500, yo digo, no hay 500 familias, pero deben haber, si lo multiplicamos por 4 cada uno, hay más de 2.000 personas, claro, en vilo en este momento, sin su fuente de ingresos, sin obra social, y es importante que se sepa, y más allá de la lucha en sí mismo, es un impacto a nivel humano, que ojalá que podamos resolverlo lo antes posible, y la discusión siempre ayuda. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sebastián Costas, abogado de trabajadores de Tapebicuá, nos decía un poco fuera de aire, los trabajadores fueron a buscarlo